Bajo estas líneas generales, vamos a iniciar ahora con las intervenciones de quienes nos acompañan en este presidio. Escucharemos en primer término a Víctor Manuel Toledo. Él es un investigador de la UNAM, articulista de la jornada y, sobre todo, un gran promotor de la cultura de los pueblos y las naciones indias en nuestro país. Su último libro, Memoria Biocultural. Adelante, Víctor. No solo el país está en crisis, también estamos inmersos en una crisis global de la cual México es parte. Vivimos una crisis cuyo rasgo primordial es la de ser multidimensional o múltiple, pues reúne en una sola trinidad a la crisis ecológica, a la crisis social y a la crisis individual. Y dentro de cada una de estas a toda una gama de otras crisis. Esto obliga a orquestar diferentes conocimientos y criterios dentro de un solo análisis y a considerar tanto los ámbitos tangibles como los intangibles. Se equivocan quienes piensan que la crisis es solamente económica o tecnológica o ecológica. Lo que estamos enfrentando es una crisis de civilización que requiere de nuevos paradigmas, nuevos valores y nuevas actitudes, y no solamente de soluciones parciales o sectoriales. Es por ello que aún los gobiernos más progresistas y avanzados fallan en el momento de poner en acción sus políticas y planes y caen en visiones y planteamientos ya rebasados, pues no alcanzan a dimensionar la gravedad de la crisis. Estamos entonces en un fin de época, en la fase terminal de la civilización industrial, tecnocrática, racional, capitalista, en el que la norma son cada vez más los escenarios opresivos y la ausencia de verdaderos proyectos alternativos. Vista así, la crisis requiere de un esfuerzo especial, pues se trata de comprender, enfrentar y remontar una época que ha afectado severamente un proceso histórico iniciado hace miles de años de metabolismo entre la sociedad y la naturaleza. Es en este contexto que debe saludarse el esfuerzo de reunir a casi medio centenar de reconocidos analistas, intelectuales, investigadores y artistas de México, quienes logramos elaborar un proyecto alternativo de nación sin perder de vista, entre comillas, la crisis mayor. Es dentro de este contexto donde mejor podemos visualizar la importancia de la cultura y la de cualquier otra dimensión. Hoy venimos a hablar de la cultura, y una de las claves para la correcta comprensión de la crisis del mundo industrial y su posible superación atañe a la significación cultural de los mundos que se ubican antes o por fuera de ese mundo moderno, es decir, de lo que se denomina el mundo tradicional. El mundo moderno, hay que recordarlo, es un invento social de hace apenas unos 300 años, un origen difícil de precisar, pero que se ubica en algún punto donde confluye industrialismo, pensamiento científico, mercado dominado por el capital y uso predominante del petróleo. Si lo que está en crisis es la modernidad, entonces vale la pena mirar hacia los valores, las creencias y las prácticas de lo tradicional. Las periferias espaciales y temporales, que por fortuna aún existen como enclaves premodernos o preindustriales, son estratégicas para la remodelación de la sociedad actual, pues durante más del 99% de su historia, el ser humano practicó dos cosas: convivencia y diálogo con la naturaleza, y vida colectiva basada en la cooperación y en la solidaridad, en la ayuda mutua, la sabiduría de los más viejos y el uso de una memoria comunitaria individual. Concluyendo, en lo que queda de tradicional del planeta,
en esos 7.000 pueblos indígenas, con una población estimada en 400 a 500 millones que habitan en todos los rincones del mundo, se encuentran las claves para la remodelación de las relaciones sociales y de las relaciones ecológicas, hoy convertidas en meras formas de explotación del trabajo humano y del trabajo de la naturaleza. Por ello, resultan de enorme interés los experimentos políticos que viven países como Bolivia y como Ecuador, donde los gobiernos se nutren de elementos de la cosmovisión indígena. Los gobiernos de izquierda, por cierto. En estos países sudamericanos, los gobiernos han integrado en sus respectivas constituciones el concepto andino del buen vivir, que significa 4 cosas: vivir en armonía con uno mismo, vivir en armonía con los otros, vivir en armonía con la naturaleza, y la cuarta es opcional: vivir en armonía con la inmanencia, lo sagrado, Dios. Armonía, equilibrio, paz, he aquí un estado de cosas de las que carece por el mundo moderno. Es en este contexto de vanguardia donde debemos ubicar lo declarado por Andrés Manuel López Obrador, de que lo que se busca es el realizar, entre comillas, una revolución de las conciencias y asumir una voluntad de cambio personal, familiar, social, así como el fortalecimiento de valores morales, solidarios y comunitarios. Se cierran las comillas. Una visión avanzada que se deriva de una reflexión que se nutre de lo que Guillermo Bonfil llamó el México profundo, la matriz cultural que aún queda de la antigua civilización mesoamericana, y con mucho vigor, y más certeramente del recorrido realizado por él por las entrañas de Oaxaca y el corazón de ese México profundo. Entre comillas, esa es la piedra angular de este proyecto. Hay que colocar a la comunidad y a la vida comunitaria en el centro de la nueva sociedad, recuperar los valores de las comunidades rurales y urbanas que aún existen y resisten por todos los rincones del país y que aún forman parte de la idiosincrasia nacional. Se cierran las comillas. Y fíjense ustedes, ello no significa una vuelta romántica al pasado ni una propuesta descabellada o anacrónica, sino la síntesis entre tradición y modernidad, que no es más que la disolución de de un conflicto generado por una modernidad que para afirmarse arrasa sin piedad con toda tradición y al hacerlo se condena, como lo dijo un día un chamán purépecha. Pues así como no se pueden desdeñar los avances legítimos de los tiempos modernos, tampoco se pueden eliminar los preceptos rescatables de lo tradicional. Para poder realizar esta síntesis civilizatoria que propone el proyecto alternativo, es necesario enfrentar antes que todo a los monopolios, no solamente a los económicos y políticos, sino a los de los medios de comunicación, especialmente, por supuesto, televisión y radio. Paradójicamente, hoy que vivimos esta crisis, el capitalismo vive su época de oro, pues el capital alcanza su máximo esplendor, es decir, sus máximas ganancias. Como nunca antes, unos pocos, poquísimos, detectan una riqueza inimaginable y moralmente indefendible. Como nunca antes, las grandes compañías, no solo de México sino del mundo, han tenido ganancias récord, muchas veces porque no pagan o casi no los impuestos, como sucede aquí, y si no, si han entrado en bancarrota, se han dado el lujo de ser rescatadas por los impuestos de los ciudadanos, como ha sucedido en Estados Unidos o en algunos países de Europa. Esto ha sido así porque el poder económico ha sojuzgado impíamente al poder político, a tal punto que en muchos casos es imposible distinguir si se trata de un político que se dedica a los negocios o un empresario que se dedica a la política, como es el caso de Bush, Vicente Fox, Silvio Berlusconi o Piñera. Frente a esta amalgama de intereses mezquinos, la gran derrotada ha sido la sociedad civil. Hemos sido la sociedad civil, los ciudadanos que hemos visto menguado nuestro poder de decisión. Hoy, la devastación del mundo de la naturaleza corre en paralelo a la explotación del esfuerzo de los trabajadores. Solo el capital liberado de candados y restricciones destruiría al planeta entero si ello fuera rentable, de la misma manera que exprimiría hasta la última gota de sudor de los empleados y trabajadores
y abusaría sin recato de la confianza de los consumidores. El gran desafío es entonces la reconstitución del poder social y del control ciudadano sobre los procesos económicos y políticos. Ello supone construir o reconstruir el poder social en territorios concretos. Reconocer la existencia de un poder social que existe en paralelo y en contraste con los otros dos poderes, el económico y el político, significa descubrir una inmensa antorcha cuyas incandescencias y fulgores permiten orientar todos los esfuerzos. Entre los adoradores del mercado y los adoradores del Estado existe una vasta franja social, la sociedad civil. Comunidades, barrios, vecindades, colonias, sindicatos, organizaciones de productores y de consumidores, asociaciones de profesionistas o estudiantes, comités, cooperativas. ¿Cómo se construye el poder social? La movilización de las ciudadanías y sus organizaciones alcanza su forma de poder social cuando se salta de la protesta o la mera resistencia al control efectivo de los espacios, barrios de ciudades, comunidades, municipios, cuencas, regiones. El poder social se construye no en abstracto, sino en los espacios concretos de los territorios, es decir, se realiza una práctica política territorializada. La construcción del poder social comienza en la familia. Los miembros del movimiento ciudadano, los individuos con conciencia, inician la construcción del poder social edificando un hogar seguro, sano y autosuficiente. Por ello, comparten con muchos otros hogares una misma micropolítica doméstica. Ello se logra mediante la implementación de acciones en relación a la alimentación, la salud, la vivienda, el agua, la energía y el ahorro y el crédito, todo lo cual surge a su vez de la toma de conciencia ecológica y social de los miembros de la familia y la adopción de una nueva filosofía de vida. Por todo ello, hablar de cultura es hablar de pensamiento crítico, de toma de conciencia individual y colectiva, de tal forma que toda resistencia política es siempre antes una resistencia cultural. El movimiento ciudadano que encabeza López Obrador ha comenzado ya a construir el poder social a través de los más de 2 millones de afiliados, de los miles de comités existentes y de las casas de movimiento más de 80 del país. Su articulación con los otros, con los numerosos movimientos civiles que existen ya en el país, algunos con 3 o 4 décadas de antigüedad, creo que darán lugar a una fuerza inconmensurable, indetenible e invencible. Termino visualizando lo que significa en esta perspectiva la superación de la crisis, la sustitución gradual y paulatina de las actuales instituciones por aquellas creadas por el poder ciudadano. Veamos, a las gigantes compañías monopólicas que hoy dominan las principales ramas de la economía seguirán las cooperativas, las microempresas y las empresas de escala familiar. A los grandes bancos, las cajas de ahorro, los bancos populares y las cooperativas de crédito. A las cadenas comerciales, el comercio justo, orgánico y directo entre productores y consumidores. A la producción estatal o privada de energías fósiles y del agua, seguirá la producción doméstica o comunitaria de energías solares y renovables y del agua, y a las grandes propiedades, base de los agronegocios, las reformas agrarias de inspiración agroecológica. A los espacios naturales, escénicos y de esparcimiento y privatizados, su reconversión en espacios públicos y gratuitos administrados por los ciudadanos locales. Y finalmente, que frente a los monopolios de los medios de comunicación deberán unirse y apoyarse decenas de canales televisivos y cientos de señales radiofónicas para los sindicatos, las universidades, las cooperativas, las asociaciones de creadores, las sociedades científicas y por supuesto las comunidades y los municipios. Esto sería un país verdaderamente democrático, con una cultura democrática y una democracia cultural. Muchas gracias.